Pues mucho gusto saludarte otra vez, David. Muchas gracias como siempre por tu amabilidad, por darnos un poquito de tu tiempo aquí a TV Libertad. Pues quisiera yo comenzar con el tema de estos dos sucesos que en los primeros 15 días del mes de marzo sacuden a la entidad y al país. Primero el caso de un secuestro allí en la ciudad de Celaya, seis mujeres que son secuestradas y a la postre, pues sabemos ya asesinadas. Y poquitos días después se genera una masacre ahí juntito en Apaseo El Grande. Que nos platicaras, por favor, tu lectura a estos dos hechos tan fuertes que ocurren con 5 días de diferencia aquí en el estado de Guanajuato. Bueno, todo parece indicar que se trata de una cadena de eventos que están relacionados uno con otro. El primer evento que tú bien señalas fue el ataque a un centro turístico que al parecer, por las imágenes, se trata de un centro turístico de alta gama que incluso tenía hasta un zoológico privado. De acuerdo con información que dejaron en Narcomanta los propios integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que fue el grupo que perpetró este ataque, se trata de un centro turístico que tiene financiamiento del cártel de Santa Rosa de Lima. Esto no me extraña lo más mínimo porque los grupos del narcotráfico han estado haciendo inversiones en la región, en hoteles, restaurantes, discotecas, antros, algunas propiedades inmobiliarias, hoteles. Ha habido una inversión de las mafias locales en la economía de la zona Lajo Bajío, y esto no me extraña en lo más mínimo. De ahí que haya ataques por parte del crimen organizado, del cártel Jalisco, a aquellos negocios que ellos perciben que tienen recursos inyectados por parte de los grupos criminales de la competencia, en este caso el cártel de Santa Rosa. Después, al poco tiempo, se da una masacre en un centro nocturno de Apaseo el Grande, en donde lamentablemente pierden la vida 10 personas, de acuerdo con la información proporcionada por las propias autoridades que han filtrado, no de manera oficial. Se trataba de una centro nocturno que comercializaba drogas del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que hace suponer que ese ataque fue perpetrado por el cártel de Santa Rosa de Lima en venganza por lo que ocurrió en el centro turístico de La Palapa, allí en Celaya. Estos dos eventos parece que sí tienen un vínculo, es decir, son grupos de crimen organizado que atacan los negocios de la competencia, es decir, en donde tienen algún tipo de interés económico comercial de distribución de drogas. Ya no solo es el ataque entre las propias células de sicarios o a las redes de narcomenudeo, que era algo frecuente, la ejecución, secuestro, tortura de los narcomenudistas de la competencia, sino ahora a atacar los intereses económicos comerciales que tengan los cárteles de la competencia. Hay otro hecho que tú refieres, que es el asesinato de 6 jóvenes en Celaya. Ese parece más bien que fue perpetrado en solitario por integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, de acuerdo con la información que ha circulado, que han dado a conocer tanto las autoridades como los familiares. Se trata de jóvenes que trabajaban como damas de compañía, fueron a un evento de integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. Lamentablemente, en los celulares de algunas de las jóvenes parece que había conversaciones, envíos de ubicación GPS, en donde parecía que las jóvenes estaban dando su ubicación a terceras personas, ante la posibilidad, ante el miedo que tuvieron los integrantes cárteles Santa Rosa de ser descubiertos por las autoridades o por integrantes del grupo rival. Lamentablemente tomaron la decisión de asesinarlas saliendo del evento, las llevaron a Juventino Rosas y después fueron asesinadas e incineradas en una narcofosa de Juventino. Se trata de un hecho evidentemente atroz, se trata de 6 lamentables feminicidios, bueno, de 5, no se ha confirmado la muerte de una de las chicas que fue secuestrada ese mismo día, y estamos en espera de los resultados que ofrezca la Fiscalía. Pero se trata de un panorama de quienes habrían asesinado a los jóvenes habrían sido integrantes del grupo Escorpión, una escisión del Cártel del Golfo que se hizo famoso a nivel nacional porque tuvo participación directa y fueron los responsables directos del secuestro y asesinato de ciudadanos estadounidenses en Matamoros. Entonces, en este caso, pareciera que el Cártel de Santa Rosa de Lima, para poder compensar la necesidad de sicarios
muchos de los cuales de su primera camada, de su segunda camada, han sido encarcelados o habían sido asesinados, han contratado mercenarios de la guerra, que están colaborando con ellos en el ataque al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué consecuencias puede traer para Guanajuato, David, la presencia de estos grupos de mercenarios? ¿Qué implicaciones para la guerra que ya se desarrollaba en nuestra entidad va a traer el que estos grupos de delincuentes estén contratando a otros grupos de delincuentes de otros lados? ¿Se va a incrementar la violencia? ¿Qué pudiera pasar? Sí, lamentablemente esa es una situación real que vamos a estar viviendo en las próximos meses. Lo que tenemos evidentemente es una llegada de más grupos criminales. El cártel Jalisco Nueva Generación, a su vez, está recibiendo el respaldo de células mercenarias del cártel Tijuana, de Tijuana, del cártel de los Arellano Félix. Desde hace tiempo, el cártel de Santa Rosa de Lima había hecho una alianza con la Unión de León, una mafia criminal de la ciudad zapatera, y con los Viagras, una mafia del estado de Michoacán. Entonces lo que están haciendo es traer a grupos del norte del país, muy fogueados, muy experimentados, que tienen mucho tiempo trabajando estas vertientes de soldados mercenarios y lo hacen bien. Entonces lo que tendremos evidentemente es un incremento de la violencia homicida, porque ya no solo son 2 o 3 grupos, estamos hablando de aproximadamente 6 grupos los que están aquí en Guanajuato combatiendo de un bando o del otro, unos respaldando al cártel de Santa Rosa de Lima, otros combatiendo apoyando al cártel Jalisco Nueva Generación, y un tercer grupo que es formado por las facciones del cártel de Sinaloa que hay en Guanajuato. Aquí hay 2 facciones, la facción de los Chapitos y la facción que es afín al Mayo Zambada. Es mala noticia. Una pregunta que me surge ahorita, David, es, ¿tienes tú informes de cuánto tiempo lleva operando este grupo mercenario de los Escorpiones aquí en la entidad? ¿Lleva mucho tiempo? ¿Es nuevo? Bueno, ellos dieron a conocer su primer video por el mes de noviembre del año pasado. Estamos hablando de casi 6 meses, no, 6 meses más o menos, en donde dieron a conocer su primer video. Después, en distintas masacres, dejaron cartulinas en las que decían con claridad que eran el grupo de los Escorpiones, e incluso en otras narcomantas de la competencia del Cártel Jalisco también eran mencionados como rivales y como personas que estaban colaborando con el Cártel de Santa Rosa de Lima. Es decir, tenemos aproximadamente 6 meses desde que llegaron y que han estado generando eventos de alto impacto. Incluso en las redes sociales, desde el mes de febrero, circula un narco corrido de uno de los líderes de estos escorpiones, en donde hace referencias a sus líderes y dice, dice de manera clara que están trabajando en Guanajuato y para respaldar al cártel de Santa Rosa de Lima. Exactamente, para allí iba mi otra pregunta, porque justamente en ese corrido y en el video este otro que difunden, en el que manifiestan su apoyo al cártel Santa Rosa de Lima, hablan directamente del Marro. Muchos habló de que había nuevos liderazgos, de que pues, el Marro ya estaba encerrado. La pregunta sería, ¿el Marro entonces sigue al frente de su cártel desde adentro de la prisión? Bueno, lo que tenemos es una diarquía, es decir, por un lado hay líderes del cártel de Santa Rosa que toman decisiones colegiadas aquí en el estado de Guanajuato, pero el Marro sí manda instrucciones, directrices desde la cárcel. Esto no lo digo yo, lo dieron a conocer documentos filtrados por el grupo conocido como Guacamayas, documentos de la Sedena, a los que ellos tuvieron acceso y que dieron a conocer que de acuerdo con informes de la Sedena, el Marro seguía dando instrucciones a células del cártel de Santa Rosa en Guanajuato, mediante sus abogados y mediante las visitas familiares que recibe el Marro en la prisión en la que se encuentra recluido. Entonces lo que tenemos en efecto es un liderazgo compartido. Por un lado el Marro sigue aportando, sigue dando instrucciones, sigue direccionando ciertos temas dentro del cártel de Santa Rosa, pero también ya hay liderazgos que están en libertad y que están colaborando con el Marro en esta sinergia que están haciendo. Por último, de mi parte, David, ahí habló un poco entre dientes, pero se dio a entender que los hechos registrados hace unas semanas en Michoacán, con el incendio de un bar, de un edificio ahí, iban a, o habían tenido algo que ver
con estos hechos que se desarrollaron días después aquí en la entidad, entre ellos la masacre de Paso del Alto, a Paso del Grande, perdón. ¿Tuvo alguna relación? ¿Hay alguna relación causa-efecto con lo que está ocurriendo allá en Michoacán, aquí en Guanajuato? Y con respecto a estos eventos en particular, no tengo claro que haya sido de esta manera, porque en el caso del bar de Apaseo El Alto, parece que estaba bajo control del cártel Jalisco y fue atacado por sus rivales del cártel de Santa Rosa. Mientras que en el caso de los bares de Michoacán, las autoridades no atinan a establecer una responsabilidad material e intelectual. Se menciona que pudieron haber sido integrantes de la familia michoacana, otros mencionan que son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. No tenemos claridad con respecto a qué es lo que ocurrió en los bares de Michoacán. Las autoridades no han dado una versión concluyente al respecto, sobre todo porque no hubo detenidos. Claro. Pues sería todo de mi parte, David. Pues bueno, me surge un temita más, nada más así rápido. ¿Cómo ves tú la respuesta de las autoridades? Pues ahora sí que lo que salieron a decir al respecto de esto que ocurre aquí en la entidad, tanto como de la masacre, como del ataque en La Palapa, como de el asunto de las 6 mujeres secuestradas y ejecutadas. No fue una reacción tardía. Todos esperábamos que con la movilización, todo lo que se conoció en redes sociales, la Fiscalía hubiera instrumentado un operativo de rescate con vida. Lamentablemente las chicas fueron ejecutadas, fueron asesinadas. Me parece que la Fiscalía estuvo un paso atrás en la expectativa que tenían los ciudadanos de Guanajuato. No solo fue ese mismo caso, no solo fue el caso de los jóvenes de Celaya, sino también el de un empresario de Irapuato, que fue secuestrado y también asesinado, descuartizado y emplayado, en donde las víctimas fueron descubiertas, pero ya de una vez que habían sido asesinadas. No queda claro tampoco si las personas detenidas en Celaya son los autores materiales exclusivamente o si hubo un autor intelectual, es decir, que haya habido algún mando del cártel de Santa Rosa que haya dado la orden de que fueran asesinadas las jóvenes. Hasta el momento no tenemos información al respecto. Finalmente se convirtió en un escándalo nacional e internacional. Varios medios de Europa y de Estados Unidos dieron seguimiento a este caso de asesinato de mujeres en Celaya y las autoridades pareciera que viven en otro universo diferente porque no hay una campaña ni siquiera para explicar a la población qué es exactamente lo que ocurrió. Los propios familiares se enteraron de los avances de la investigación vía redes sociales. El desempeño mediático del gobierno estatal fue muy malo, por decirlo de manera amable. La presencia de este personaje hondureño entre los detenidos que anuncia el fiscal el pasado viernes, ¿hay algo que nos esté queriendo decir la presencia de una persona de Honduras ahí? No, no tengo claro qué es lo que sea ahí. Sabemos que los grupos del narcotráfico han reclutado a militares centroamericanos, pero sobre todo se trata de caiviles del ejército de Guatemala. Son soldados de élite, los caiviles, y elementos también de Colombia que formaron parte de las FARC. Pero de Honduras no tengo conocimiento de que haya un reclutamiento por parte de personajes de esa nacionalidad, de personas de esa nacionalidad. Habrá que ver qué antecedentes tenía y qué es lo que hacía con este grupo criminal.